Sí, no, bueno. Primero la de Ceci, si quieres, esta primera. Ya está nada más para transmitir en vivo. Ajá. Mira, perfecto. Y se ven clarísimas nuestras caritas, Sí, porque sí, eso se es ve la bastante parte. bien. Sí, ahorita ya empezamos. Muy buenos días todavía desde la Ciudad de México a Periscope y a Facebook. En un momento, en unos segundos, estaremos ya en la plataforma de YouTube. Así es. Y para comenzar, que así nada más que nos dé el conteo a nuestro querido. Claro que sí. Hola Luis, ¿cómo estás? Luis Javier 0329. Pues hoy tenemos una invitada de lujo, un personaje que nos enorgullece, no solamente por ser una bella mujer, sino por ser una inteligente mujer. Y nuestra querida Delia Linares, la diva, ustedes ya la conocen en redes sociales. 5, 4, 3, vamos. Buenos días queridos amigos. Les comentaba hace un ratito en cortinilla en redes sociales que hoy estamos de lujo en SEA Informa con un tema muy interesante porque es poco conocido, pero lo más interesante que tenemos hoy para ustedes es que nos acompaña la doctora Audilisa Gutiérrez Mendoza. Ella es presidenta del Tribunal Superior Agrario de nuestro país, nada más y nada menos. Por eso les decíamos que todas las preguntas que quieran hacerle al respecto, queridísima doctora, el tema agrario de nuestro país, que debiera ser lo más importante, de repente muchos, más en una ciudad como la nuestra, no tienen idea de qué se trata. Bienvenida aquí a SEA Informa. Muchas gracias por la invitación que me hacen para estar en este programa. Muchas gracias a tu auditorio y sobre todo por la oportunidad que me dan para poder dejar un poco en el auditorio lo que es el Tribunal Agrario y el Tribunal Superior Agrario. Efectivamente pareciera un tema árido, no lo es, y de entrada pues para demostrar que no lo es el número de superficie social que nos toca a nosotros resolver. La superficie total del país, solo el 48% es superficie privada y el 51 punto y fracción es superficie social. Es decir, a los tribunales agrarios nos compete resolver sobre más de la mitad del total de la superficie de este país. ¿Cómo está conformada esta superficie? Bueno, en ejidos y en comunidades. Entonces, realmente la competencia para resolver los conflictos que sobre ese territorio se da, compete a los tribunales agrarios, aunado a todos los conflictos sociales que se dan entre las personas que tienen esa calidad agraria, que pertenecen a los ejidos o a las comunidades. Me estoy refiriendo a los ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados. En total, de acuerdo a las estadísticas recientes del Registro Agrario Nacional, estamos hablando de más de 4.992.000 personas. Esto es son las personas que cuentan con calidad, lo cual no quiere decir que sean las mismas que viven de la superficie social, puesto que cada uno de ellos tiene su esposa o esposo y tienen a sus hijos que también viven y trabajan en el campo. Es decir, la trascendencia que tiene la materia agraria es bastante grande y que desafortunadamente no se ha dado y no se ha logrado posicionar como tal en el sentir de la población. La mayoría de la población es gente que se dedica y vive generalmente de lo que es la ciudad y el derecho civil, lo cual hace que solo se aboquen a estos temas, pero la trascendencia es sumamente importante. Háblanos un poquito de la historia, porque esto trae una historia bastante interesante que de repente nos pusiste a estudiar un poquito con esta visita, que es muy importante y venimos a enterarnos de tantas cosas tan interesantes, sumamente interesantes, de lo que sucede desde la colonia, porque es donde empieza casi todo, ¿no? Sí. Donde empieza casi todo y donde este rencor social, que hoy seguimos hablando de un rencor social, sí, que en esta parte del agro todavía está más marcado, pero empieza desde allá. Sí, cuéntanos un poquito qué lleva a buscar la justicia en este tiempo. Sí, desde luego, nuestro derecho agrario es un derecho que viene de muchos años atrás y, como bien dices, desde la colonia. Cuando llegaron a colonizarnos los españoles, de alguna manera reestructuraron lo que era nuestra forma de organización. En esta forma de organización se otorgaron algunos títulos virreinales a grupos de campesinos.
Posteriormente hubo muchas demandas porque los campesinos empezaron a tener carencias económicas y fueron despojados de sus tierras por los terratenientes, que en ese momento eran quienes los empleaban, y luego se hizo ahí la tiendita de raya, que trabajo yo en el campo, te pago con un vale para que vayas y lo cambies en la tiendita de raya, pero cuando vas y lo cambias, pues las cosas son mucho más caras que lo que te está pudiendo solventar económicamente los vales que el patrón les daba. Entonces acabaron incluso perdiendo las tierras para pagar esas deudas. Que de ahí viene esta famosísima canción del Barzón. Sí, bueno, desde luego que viene desde la época Estamos hablando anterior. de, sí, pero antes hay una figura que llega de España, que yo creo que de ahí es donde viene todo, los llamados encomendados, los comendadores, ¿no? Sí, la encomienda, pues la encomienda era esta especie de distribución de la superficie para entregársela a un grupo de campesinos y que la trabajaran. A partir de ahí es cuando... Pero el patrón, el comendador, respondía a España. Por supuesto, por eso es que les entregan incluso los títulos a ellos. Bueno, también traían la encomienda, o traían la consigna de no maltratar a los indios, que les llamaban. A los naturales ahora, pero en aquella nos época... corresponde, ¿verdad? Sí, por supuesto. Porque esa historia que es muy interesante nos trae a la actualidad, y yo le platicaba en las redes hace unos momentos y me decían, no sabemos lo que es el Tribunal Agrario, no sabíamos que existía el Tribunal Agrario y no sabemos para qué funciona. Sí, mira, yo creo que un punto muy importante de la historia del agrario, de la superficie social, que México fue puntero en eso, es el hecho de haberse realizado el reparto de las tierras. En el reparto de las tierras, que ya es a principios del siglo XX, y con la demanda tan fuerte que estaba haciendo nuestro Zapata, que decía, la tierra es de quien la trabaja, y era una especie de regresarle a los campesinos de lo que habían sido despojados, se establecieron dos figuras jurídicas respecto de la forma de organización de los tribunales. Una era el reconocimiento y titulación de bienes comunales, que es precisamente estos que habían tenido en su beneficio las encomiendas, y tenían que recuperar la tierra, tenían que demostrar solo que habían sido despojados de ella y que efectivamente tenían un título con que acreditar esa propiedad, pero estamos hablando de 1530 y tantos, ¿verdad? Sí. Posteriormente se hizo también que muchos de esos grupos no tenían ya sus títulos virreinales y no tenían con qué comprobar, entonces se estableció lo que era el reparto agrario para formar ejidos. Entonces tenemos esas dos figuras. La diferencia entre una y otra es que la comunidad tenía su título virreinal, fue validado, y que se demostró que le pertenecía la tierra desde antes de la conquista. Y a los ejidatarios, que ellos no pudieron comprobarlo, pero que estaban trabajando de manera colectiva las tierras, y que ellos tenían un grupo, la ley establecía más de 20, y con ellos formaban lo que era el ejido. A partir de ahí se les entregaba la tierra para que entonces ellos siguieran trabajándola. Hay que también reconocer que en ese país, en ese momento el país era otro. México tenía circunstancias distintas, no estaba poblado como está ahora, etcétera. De ahí que tenemos esos dos grupos, y que bueno, podemos incluir otros más que son recientes, los nuevos centros de población ejidal, que también son ejidos, pero son nuevos centros, los ejidos en sí, las comunidades, y algunas otras figuras que se pueden hacer, asociación de ejidos, etcétera. Pero la base de nuestro derecho agrario viene de la comunidad y del ejido. Antes de lo de Zapata, para irnos así como de historia, hay una ley muy interesante y muy importante, la ley Lerdo. ¿Por qué le llaman ley Lerdo y por qué y a qué se debe? Porque mucha gente, yo no la conocía, la verdad. Todos partimos de Zapata y hacia acá, pero esa partecita, ¿cómo funciona? Sí, esta es la ley de Lerdo, es la ley de desamortización de los bienes en manos de la Iglesia, que es cuando se emite un decreto a través del cual se tenía que denunciar a todos los que tuvieran más superficie de la que se les estaba permitida por ley, para que entonces pudiera ser incorporada a un patrimonio que era ya parte de un grupo de campesinos. Esta ley pues tuvo como principal finalidad acabar con el latifundio. En teoría.
también pudiera ser un poquito, ¿no? Porque fue antes de Zapata y Zapata Sí. empezó a luchar por lo de... Yo creo que fueron procesos que iniciaron y fueron difíciles de irse consolidando, Ok. porque al final de cuentas pues golpeaba mucho el patrimonio de las del latifundio, en este caso era la iglesia, la que también hay que recordar que las leyes de reforma tienen como finalidad acabar con ese gran dominio que se tenía, manejaban las escuelas, manejaban los hospitales, manejaban los panteones, etcétera. Y que le llamaban de manos muertas porque La no- ley de manos ¿verdad? muertas, exactamente. Porque no trabajaban la tierra No realmente. se trabajaba la tierra, bueno, hasta la fecha existió en la Constitución todavía existe un límite máximo de la pequeña propiedad. Es decir, no puedo yo volver a tener una tierra, una extensión de tierra que rebase la superficie. Sí se establecen algunos parámetros como 100 hectáreas, por ejemplo, si es de temporal, y ahí, a partir de ahí se van haciendo las multiplicaciones de acuerdo al tipo de superficie que estás teniendo. Sin embargo, bueno, en aquella época la superficie que no se trabajaba se tenía que quitar. Incluso en la ley de reforma agraria, que es la que, o en la ley de agraria 1915, que fue básicamente la primera, una de las características era que se tenía que sembrar la tierra, que ya no existe. Exacto. Antes, si no se sembraba la tierra, ahora me voy antes de 1992, y la tierra no era sembrada por más de 2 años, se tenía que quitar al propietario, y tanto al pequeño propietario como al ejidatario. Que todavía los ejidatarios pelean eso. Les digo porque yo soy hija de ejidataria, entonces yo conozco de esas cuestiones y me ha tocado estar en juntas de ejidatarios y sí les exigen, no siembras una temporada y sí están sobre de ellos porque la tierra es para trabajar. Pero eso se quitó ya como requisito legal o como causal de pérdida a partir de 1992. Las reformas que hizo el presidente Salinas de Gortari establecieron que ya la superficie podía hacerse, se tenía que delimitar y entregarle un certificado parcelario a cada ejidatario. Si ese ejidatario no la trabaja, no tiene problema. Ah, ok. Pero, y ya después de la ley esta de leer, para irnos así como los más fuertes en la historia, cuando empieza lo que le llaman el plan de San Luis y el plan de Ayala, que es de la parte de los Sí, agro, ¿no? Sí. Que mucha gente nos dicen en la escuela, pero realmente no sabemos qué encerraban estos. Pues es que no hay que olvidar que el movimiento de la revolución es un movimiento que en su gran connotación era la superficie agraria. O sea, era el reclamo de los campesinos por ya tener una propiedad, y una propiedad comunal, en comunidad, una propiedad que se pudiera trabajar de forma colectiva, que siguió hasta 1992 esa obligación de trabajar la tierra de manera colectiva, solo que ese requisito, pues en la práctica era un poco más tolerable, porque había unas IGUPES que se llaman, que eran investigaciones de usufructo parcelario, y ahí lo que se hacía era investigar por parte de la entonces Secretaría de Reforma Agraria si estaban trabajando esa tierra o no, y como existía la posibilidad de que si no la trabajabas en 2 años te la quitaba, entonces se levantaba un censo y se establecían las características de cada uno de los requisitos, o de quienes no podían cumplir con los requisitos, y entonces la tierra les era retirada. Pero definitivamente que todo nuestro movimiento revolucionario se basó en lo que era la cuestión del campo. Hay que recordar que los campesinos son los que se levantan en armas, ¿no? Y igual pasan los años y pasa 1910, 1927, 1917, 1920 y tantos, y todavía seguían con el problema de que no se les entregaba la tierra. Fue una de las promesas que incluso hizo Madero de llegar a la presidencia. Sí, pero también es esa parte que vemos también ahorita en la política, ¿no? Que era, ¿cómo llego? Pues es que tengo que... ¿Y cómo les llego a los campesinos? Justo para llegar a esa pregunta, ¿ha habido un cambio de esta época de revolución al campo actual, hoy 2018, este año? Porque, bueno, obviamente la gente que es nuestro auditorio sabe, por ejemplo, que yo soy de Oaxaca, pero de familia campesina, y he hecho por ahí algún programa en donde hacía yo comparaciones del día que salí de mi tierra a estas fechas, pero en la justicia agraria, ¿has visto tú diferencias o alguna que nos pudiera señalar? Sí, totalmente. Para empezar, yo digo,
sentir del campesino. Yo fui magistrada de tribunal unitario también, esto quiere decir que estaba en campo, en las ciudades haciendo el trabajo de impartición de justicia, y de entrada te digo, la gente está hoy muy mentalizada a irse a los tribunales a resolver sus conflictos. Hoy hay ocasiones en que se le dice al campesino en la audiencia, usted quiere proponer algunas alternativas de solución, y muchas veces dicen, no, lo que el tribunal decida. Realmente eso es una confianza a los tribunales agrarios, desde luego. Ellos están ya en una mentalidad de que el tribunal va a resolver, y lo que el tribunal resuelva, sobre eso ya platican. Esto no quiere decir que no haya conciliación, claro que sí, la conciliación sigue existiendo, y además en nuestro derecho es una obligatoriedad la conciliación. Sí, el campesino, bueno, esa es una. Dos, bueno, el campo era una de las superficies, y la gente del campo que más problemas sociales tenía respecto de luchas por obtener la propiedad que les correspondía. O que dijo una vez un secretario de Estado, el campesino sabe lo que le corresponde aunque no tenga con qué demostrarlo, ¿no? Yo ahora veo, por ejemplo, la creación de los tribunales agrarios, pues sí, era una lucha muy fuerte ya desde 1917, y sin embargo se crean hasta 1992. Sí. La Secretaría de la Reforma Agraria era juez y parte, porque por un lado la Secretaría iba y les entregaba tierras, y por otro lado era la que resolvía las inconformidades de las partes, tanto del pequeño propietario que había sido afectado como del campesino o grupo de campesinos que había sido beneficiado. Entonces se decía que no estaba esa división de poderes adecuadamente, porque todo estaba controlado por el Ejecutivo. Se crean los tribunales agrarios, y el artículo 27 en 1992 establece perfectamente las funciones del tribunal agrario, y además establece la ley reglamentaria, que en este caso es la ley agraria. Esta ley hace la obligatoriedad de la independencia de los magistrados, de la autonomía jurisdiccional que deben de tener, y a partir de ahí empieza a ser independiente la Secretaría. Que ahora ese dato, pero mientras fue Secretaría de Reforma Agraria, bueno, pues era prácticamente de las más demandadas que teníamos en el país, ¿no? Exacto. O en el tribunal, no sé si en el país, pero ante el tribunal era de los sujetos más demandados. Hace un momento mencionabas a Carlos Salinas de Gortari. Yo recuerdo a Carlos Salinas de Gortari, era una pequeñita, y mi abuelita me llevaba porque iban a los mítines cuando se estaba postulando como candidato. Apenas me acuerdo. Y ¿sabes por qué me acuerdo? Porque sí, los campesinos lo seguían muchísimo, y sí se hizo mucho, y la historia no deja mentir, que incluso, pero lo que a mí me recuerdo de esos mítines apenitas era porque cantaban el himno agrarista. Sí. Y oír a los campesinos, miles de campesinos cantar. Yo me enchino todavía cuando me acuerdo de eso, porque era las personas que, búsquenlo, y si no luego se los vamos a compartir, la letra del himno agrarista, de verdad, es un poema, y es una súplica, y es una denuncia desgarradora de lo que realmente el campesino está sintiendo. Entonces, ir a esos mítines, porque pues, eran puros acarreados, ¿no? Y lo que te daban era una torta y un boing, puede decir la marca que les daban, pero ellos eran felices, ellos eran felices. Pero resulta que sí, antes de que se creara la nueva ley que crea Salinas de Gortari, precisamente, ya había habido resultados en base a las cosechas de maíz y de frijol, que fueron de las más grandes incluso de la historia, ¿no? Entonces, el campesinado estaba viendo resultado en alguien que habían confiado. Ya después del 95, pues ya es otra cuestión, ¿verdad? Lo que vimos como país. Pero en ese momento sí se sintieron ellos apoyados, sí vieron estos resultados, y entonces la parte de las leyes nos estás comentando que también es como un cambio de paradigma a partir de Salinas de Gortari. Sí, en materia agraria nosotros lo llamamos comúnmente el parteaguas. ¿Y por qué fue el parteaguas? Porque ahí se acabó el reparto agrario. Ahí fue donde en 1992 y sus reformas a la Constitución se estableció que el reparto agrario dejaba de existir. ¿Qué era esto? Quitarle la tierra a los pequeños propietarios para entregársela a los núcleos agrarios. Ahora, el reparto agrario tenía que ser, y yo lo veo positivamente, porque porque ya no había tierras que repartir, el país ya se había repartido, entonces ya las tierras que quedaban, en teoría ya eran tierras que pertenecían a pequeños propietarios que no rebasaban la pequeña propiedad y que además estaban sembrándolas, y también los campesinos ya tenían sus tierras. Pero incluso parte de los conflictos que existen hoy son los límites, los conflictos de límites.
porque un ejido se entregó y a lo mejor está comiendo partecita del otro que ya había sido entregado. Entonces eso es parte de lo que los tribunales agrarios hacemos. Determinar a quién le corresponde esa superficie en caso de que se encuentren en conflictos de límites. También tenemos los temas de restitución, que son de los campesinos que han sido arrebatados de sus tierras y van a que se les devuelvan. Y tenemos muchas acciones más que solo de esas algunas son competencia del Tribunal Superior Agrario. Los tribunales unitarios agrarios, que son 56 en el país, hoy manejan aproximadamente 102,000 asuntos por año. Es decir, casi estamos hablando de 1,800 asuntos por tribunal. Es una excesiva carga de trabajo. Claro, y pareciera, justo este es un tema súper importante, porque la gente que está en la ciudad, que es mucha gente, de repente cuando yo les dije tribunal, ¿y todavía existe? O sea, pensando, estamos hablando de la época de la revolución. De la reforma agraria. Y cuando aún en la ciudad Exacto. todavía hay lugares, la zona conurbada Por está supuesto, llena de lugares de ejidatarios. Milpa Alta, y que la gente no se imagina que Xochimilco tiene parte de estos problemas. Pero bueno, esta parte es muy importante. ¿Qué otra cosa más pueden ver en el tribunal? Porque estamos hablando de una excesiva carga de trabajo, de un tribunal que en las ciudades no saben que existe, pero sí existe. Sí. ¿Qué otras acciones? Bueno, otras de las acciones que se ven y que son materia de recurso de revisión que nosotros acabamos resolviendo son los actos emitidos por autoridad agraria. Todos aquellos actos de que se demande la nulidad de ella han sido emitidos por la autoridad agraria y nosotros somos competentes para conocer de ellos. Eso es lo que ve la Sala Superior como recursos de revisión. ¿Pero qué ven los unitarios? Bueno, los unitarios ven desde testamentos, nulidades de ventas de parcelas, restitución de parcelas. No solo ven ellos los asuntos que implican una conflictividad general del núcleo. Nosotros como Sala Superior tenemos competencia en los asuntos cuya colectividad es la que se ve amenazada o vulnerada en la exigencia que se le está dando. Es decir, si un pequeño propietario demanda la nulidad de la resolución del ejido, sí es competencia del superior. Nosotros vemos todo lo que implica un conflicto social general, del núcleo agrario o de la comunidad. Y el ejido, los unitarios ven también acciones individuales en superficies que corresponden a núcleos agrarios. Una de las reformas también del 92 fue que la superficie se tenía que certificar. Esto es que la Secretaría iba y medía y le decía al ejidatario, ¿qué parte estás trabajando tú como tu parcela? Esta. Le entregaban un título, lo que antes no tenía. Le entregaban un título y con las delimitaciones específicas. Bueno, si algún otro ejidatario se inconforma con esto, pues va al tribunal unitario. Al tribunal unitario van, repito, por sucesiones, por compraventa, por arrendamiento de parcelas, por rescisiones de contrato, por pago de pesos porque no les han pagado lo que corresponde a su parcela, y todo esto es competencia de los tribunales unitarios agrarios. Es decir, el cúmulo de asuntos que traen muchísimas acciones que pudieran parecer civiles, pero no son civiles porque competen a la superficie social, y mientras caiga en este 52%, pues la competencia es del tribunal unitario. Está esta parte donde los ejidatarios solamente dejan como herencia a una sola persona, y ahí ocurren este tipo de problemas, porque si son 6 hermanos y el papá es el ejidatario, pero nada más puede dejar como representante legal a uno, Sí. y entonces se muere el papá y está intestado, obviamente el que quedó, porque eso sucede en los pueblos, el que quedó dice, pues yo era el titular y yo me quedo con la parcela y hágale como quiera. Y entonces este tipo de problemas son los que resuelven allá. El Tribunal Unitario Agrario es el que lo resuelve, y esos ya no vienen acá porque el conflicto es sobre una parcela y no están sacando la parcela del régimen ejidal, sino que lo único que están peleando es quién es el dueño. Ahora, en ese punto, pues el artículo 17 de la ley agraria establece que el ejidatario dejará a un sucesor, ¿no? Y la Corte se ha pronunciado en este sentido. Que también ya se pronunció la Corte. Bueno, dice, si tienes 5 parcelas y dejó a uno de sus hijos en cada parcela, no hay problema. Claro, pero cuando es una sola, Sí, ahí sí hay hay problemas.
Y ahí solamente el Tribunal Agrario es quien puede dirimir ese conflicto, ahí no el civil no tiene nada que ver. Nada que ver, no. Incluso si se van al civil, generalmente los declaran incompetentes los civiles y tienen que irse al Tribunal Unitario Agrario, que es el competente por tratarse de superficie social. Exacto, sí, porque muchos no lo saben, de repente nos damos cuenta, te repito, yo soy de un pueblo pequeño que es ejido, entonces muchos no entienden esta situación. Ahora también me gustaría que nos explicaras, ¿cuál es la diferencia entre ejidatarios y comuneros y avecindados? Porque viviendo en provincia, muchos dicen, yo soy de ahí, entonces yo también soy del pueblo. No, espérate, los dueños del pueblo son los ejidatarios, y hay unas situaciones muy muy interesantes respecto a caminos y puentes que ahorita también quisiera que nos expliques, pero es primero esta diferencia, avecindados, comuneros, ejidatarios. Sí. Como ya te comenté, la única diferencia que hay entre ejidatarios y comuneros es la forma en que fueron creados, nada más, porque el comunero es aquel que tenía un título virreinal, etcétera, y el ejidatario es el que no pudo comprobar ese título virreinal, pero que se juntaron para formar un núcleo y trabajar de manera colectiva en la tierra. Y también, pero la ley establece que tienen las mismas derechos, los mismos derechos. Y obligaciones. Entonces, sí, claro. Entonces no hay una diferencia ante la ley en cuanto a la distinción del trato. Sí existe una diferencia constitucional en el sentido de que la comunidad generalmente tiene características que no tiene el ejido. Por ejemplo, los tratados internacionales han establecido que una comunidad indígena tiene un centro de culto, tiene una lengua, un idioma, tienen usos y costumbres. El ejidatario no, el ejidatario es el grupo de campesinos que se reúne para trabajar de manera colectiva la tierra. Es decir, es ancestral lo que es de comunidad, pero eso es en cuanto a sus usos y costumbres, a su forma de creación. Pero ante la ley agraria tienen el mismo trato. Cuando estamos en presencia de expropiaciones o de proyectos en desarrollo del país, pues se tiene que consultar a las comunidades como lo establecen los tratados internacionales, y también las leyes en México ya lo han establecido. La Constitución establece que se debe de cuidar todo un procedimiento antes de llevar el proyecto a esa superficie. Por ejemplo, ver que no se afecten los centros de culto, ver que la comunidad esté convencida del desarrollo de estos puntos, pero históricamente esto no se hacía, entonces ahí están un poco los problemas. Diferencias legales no existen, son tratados igual. Diferencia en el avecindado, bueno, el avecindado es aquel sujeto agrario que por ley fue dado de alta en la asamblea. La ley establece la posibilidad que la asamblea lo considere como avecindado, y esto lo hace que tenga una posibilidad de convertirse en ejidatario o en comunero. Es el paso previo a... solamente que lo acepte la asamblea, sí, de ejidatarios. En este caso, en un pueblo, porque no cualquiera, los dueños del ejido son los ejidatarios, solamente ellos deciden a quién le pueden dar un pedazo, así le dicen en el pueblo, dar un pedazo de tierra, ¿no? Y solamente cuando eres hijo de ejidatarios, o que la asamblea decida y ellos deciden dónde y la superficie de esta. ¿Cómo llegan a eso? ¿Cómo llegan a esa figura y cómo los ejidatarios? Cada ejido tiene sus formas de operar, tienen un reglamento incluso, y ellos deciden cómo se ponen de acuerdo. Lo cierto es que la asamblea es la máxima autoridad del ejido, y si la asamblea no quiere dar de alta a alguien, no va a haber forma de que lo den de alta. Porque esta figura de comisario... El tribunal no entra, perdóname, el tribunal en esa no es su competencia, o sea, no te agrego. Nadie puede demandarlo y así agregar. No, claro que sí, no todo el mundo tiene la facultad de impugnar las resoluciones. Sí, se van al Tribunal Unitario Agrario y entonces dicen yo quiero pertenecer, ¿verdad? Y ahí se lleva el juicio a ver si el tribunal determina que sí tiene todo para pertenecer o no. Ajá. Y esta figura, decía, del comisariado ejidal, que muchos piensan que el comisariado ejidal es el presidente de ese pequeño grupo, ¿no? El comisariado es todo el grupo, ¿no? Que es el presidente, el secretario, sí, a eso se le llama comisariado. Ajá. El comisariado ejidal es el órgano del ejido que se elige, que es electo por 3 años y que se integra por un presidente, tesorero y vocal. Ellos son los que, presidente, secretario y tesorero. También hay un órgano de vigilancia que es el que tiene el vocal. Pero el comisariado ejidal es el encargado de ejecutar todas las decisiones del ejido. Es decir, en el mismo ejemplo en que estábamos, el ejido decide dar de alta a un ejidatario,
un ejidatario, el comisariado ejidal tiene la obligación de agregarlo en su lista y además llevarlo a inscribir al Registro Agrario Nacional. Es el que ejecuta todas las acciones. Que es muy poco. Sí se hace. Sí, pero muy poco. Sí, es que depende de los ejidos. Hay ejidos que están muy organizados y hay otros ejidos que incluso ya se les venció su comisariado ejidal y no quieren todavía Sí, porque convocar. te decía que esta figura de comisariado ejidal muchos la asumen como que el comisariado soy yo, el que es el presidente. Pues sí. Y muchas veces ya siendo ahí dentro de su formación, ellos piensan que yo soy la máxima autoridad y todos los demás. El secretario es para que escriban, ¿no? O sea, porque así funciona en los pueblos. Así es, No. Entonces es complicado. Incluso hay tesis ya que establecen que el comisariado ejidal no es la autoridad. Es el representante de la asamblea, incluso es el que puede ir a reclamar las acciones que el ejido colectivamente tenga que ejercitar. Porque si estamos hablando de acciones entre individuos, pues no tiene que ver el comisariado ejidal. Pero si estamos hablando ya de acciones de carácter colectivo, entonces sí es el comisariado ejidal el que tiene que estar representando al ejido y es el que se le da legitimación en el tribunal. Y mira, aquí nos dice un personaje que siempre está en la red muy pendiente del programa, que se llama Julián, que está en alguna parte del estado y dice que muchas veces los ejidos se encuentran con corrupción, que los líderes ejidales muchas veces eso lo resuelve también el tribunal. El Tribunal Unitario Agrario es el del estado, el que le compete por jurisdicción territorial esa superficie, es el que van y demandan muchas veces que el comisario de ejidal no rinde cuentas, se le obliga al comisario a rendir cuentas. Que vende tierras. Bueno, sí, es que eso sí pasa. sí, Yo pero hablo de mi pueblo. Y yo dije, Sí, no ha pasado. sí pasa. Pero fíjate, ese es algo, yo he criticado mucho, pero de mi tierra, ¿no? Yo soy de Oaxaca y aquí me siento como Jaimito el cartero de, crepúsculos arrebolados, pero les digo, yo salí hace 30 años de ese estado, bueno, de un municipio pequeñito, y regreso y estamos igual, no hay agua, ya mucha gente no siembra, de hecho empiezan los pueblos a desaparecer, los hombres se van a buscar el sueño americano porque no hay ese apoyo y esa justicia, pero yo, bueno, en ese sentido imagino que tiene que ver, o creo prácticamente que son los presidentes municipales y los gobernadores quienes no le dan, que son políticas públicas que quizá no tienen nada que ver, pero el tribunal. El otro día escuché tu ponencia cuando rendiste el informe y hablabas hasta de créditos que pudieran obtener en el campo. Lo que pasa es que para mí es muy importante que el campo pueda ser otra vez sustento. Y la verdad es que yo siempre he creído que la reforma del reparto agrario fue muy buena, pero a lo mejor faltó acompañarla con políticas públicas que pudieran implementarse de manera tal que siguiera siendo productivo. A mí me parece que debe de haber ese apoyo y ese impulso a los grupos campesinos, a los sectores agrarios para que puedan hacer productiva su tierra. Y cuando me contestan precisamente es que se van a Estados Unidos o se van a las ciudades, porque también claro, la migración es hacia las ciudades. Yo digo, bueno, pues es que si fuera tan productivo, entonces estaríamos hablando que te quedas, ¿verdad? Nadie se va, no te va bien. Que de hecho se supone que pues esta reforma agraria, ¿no? Sí, precisamente para evitar este éxodo hacia Estados Unidos y hacia las ciudades, y que por eso al hacerla se iba a proyectar. Pero si vamos a las ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México, Nuevo León, Tijuana, las ciudades del norte se empiezan a llenar de campesinos que van a hacer otro trabajo que no tiene que ver con el campo. Sí, no quieren estar ahí, pero yo reitero, si fuera tan productivo el campo, pues se quedan en donde están, ¿verdad? Porque además los de las ciudades quisiéramos irnos para allá. Para el campo. Pero algo está haciendo falta que no compete al tribunal agrario. Tiene que ser políticas públicas, porque eso sí es políticas públicas. Está, como pueden ver, queridísimos amigos, el programa está más que interesante. Vamos a interrumpir, perdón, queridísima Odilisa, la parte de la publicidad. Sí, bueno, finalmente nosotros les pedimos, y siempre tenemos un hashtag que se llama Leamos por favor, porque creemos firmemente que es la cultura la que nos va a salvar como país, la educación, y a veces nos quejamos mucho de desconocer temas como en este caso de la justicia agraria, y que de repente no saben ni que existe el tribunal y para qué sirve.
Pero este tipo de revistas que es criminogénesis.com generalmente trae temas y que están a un lenguaje muy al público, porque, híjole, qué difícil es de repente leer algo que no entendemos. Pero esto está muy entendido. Pero criminogénesis.com, queridos amigos, ya saben, la revista que todos los días estamos aquí desde SEA Informa, publicitando, no solamente porque necesitamos aprender un poquito más sobre criminología y derecho penal, y además recuerden que también está aparejada la revista hermana Cadena de Custodia, dirigida a militares y a policías para ejercer como debe ser el derecho operacional. Queridos policías y militares, entren a www.criminogénesis.com, encontrarán información muy fácil de entender. Ustedes que necesitan saber sobre derecho operacional y sobre protocolos, también nosotros los de a pie que necesitamos saber cada día más, aprendamos un poquito cada día en www.criminogénesis.com. Acuérdense, hashtag leamos por favor. Dicho lo anterior, seguimos con nuestro interesante tema. Y hablábamos de la parte alimentaria, a la parte de que como país siendo tan vasto, que tenemos tanto en México, no solo en territorio, lo que el mundo nos llamaba el cuerno de la abundancia, y tenemos todo para eso. ¿Qué falta, querida Odilisa? Porque la reforma agraria sabemos que no vino a dar la independencia alimentaria que México debía tener. Sí, yo creo que este tema sí compete netamente a lo que es Semarnat y Zagarpa, que son quienes deben de analizar qué es lo que está pasando, implementar las políticas públicas. Los tribunales agrarios prácticamente nos encargamos de determinar la situación jurídica de la superficie. Claro. Nada más. Ellos son quienes se encargan de ver todas las políticas para hacer más productiva la tierra, para ver qué tipo de sembradío se hace, y yo coincido, México es el cuerno de la abundancia. Tenemos una diversidad desde los microclimas hasta el tipo de cultura. Bueno, decía el otro día alguien, ¿a qué México te refieres, verdad? Porque el México del sur es diferente al México del centro, del poniente, tenemos una variedad tan grande que de verdad somos un país muy rico. Ojalá podamos hacer que esto sea productivo y que podamos seguir adelante. En lo personal, yo creo que la justicia agraria es un aspecto del ámbito de la legalidad que nos permite tener la paz social en el campo respecto de la propiedad de cada uno de los núcleos agrarios. Cuando sucede un conflicto, cuando una empresa paraestatal o estatal invade terrenos ejidales o les incumple acuerdos o no les paga porque se supone que les debe de pagar, ¿a qué instancia primero tiene que llegar? Tribunal Unitario Agrario. Primero. Sí. Y ya si el Tribunal Unitario no soluciona, entonces ya es cuando llegan hasta ustedes. Es que son muchos supuestos. O sea, puede ser que esa superficie esté ocupada porque hubo un acuerdo previo, de ocupación previa, o puede ser que no, y puede ser que solicite la restitución, o puede ser que solo esté pidiendo la nulidad de un decreto. Son muchos supuestos, pero generalmente el ámbito de competencia es el Tribunal Unitario Agrario. Es el que le compete el resolver sobre si está o no está ocupada la superficie de manera legal. La Corte acaba de sacar una resolución también muy reciente en contradicción de tesis a finales del año pasado, en donde estableció que si la superficie fue ocupada por una dependencia de gobierno y ya no se puede entregar, por ejemplo una carretera, entonces se tiene que ordenar que se le pague al núcleo esa superficie y que se desincorpore la tierra del régimen ejidal. Bueno, eso es muy interesante. Te voy a contar un ejemplo. La mayoría de los campesinos no saben cómo funciona a veces lo de las carreteras, ¿no? De repente en el ejido, y te lo cuento porque pasó, te vuelvo a repetir, yo hablo de lo que me tocó vivir y pasa en el pueblo, ¿no? Hay compañías, porque ahora se me fue, de transportes, perdón, Esparza, bueno, SCT, que están construyendo, ya no construyen realmente ellos, son empresas privadas que les pagan por construir, pero entonces resulta que esas empresas privadas utilizan material del ejido para construir las carreteras, pero
ese material ellos se lo cobran a SCT como si ellos compraran ese material. Entonces, hubo un conflicto grande en el pueblo, ¿no? Porque dijeron, ya no vamos a dejar que se termine de construir la carretera hasta que nos paguen el material que están utilizando. Y entonces hay un conflicto ahí entre los mismos pobladores porque no tenían el conocimiento. ¿Hasta qué punto es cierto esta? Habría que ver cada caso en particular, pero yo diría, bueno, pues si existe la inquietud del núcleo, pues definitivamente que las instancias son los tribunales unitarios agrarios para que puedan hacer valer sus derechos. Cada asunto es diferente, sí. Cada acción es diferente, hay veces que parecen que son las mismas y en el fondo son distintas. Ajá. Entonces sí tendrían que acudir ahí la dependencia de la Procuraduría Agraria, que es una dependencia del gobierno federal, que se encarga de asesorar de manera gratuita a los campesinos, al comisario ejidal, para que pueda llevar a cabo las acciones jurisdiccionales que considere deba de ejercitar, ¿verdad? Porque algunos pueden imaginar, bueno, es que son el mismo gobierno, ¿cómo se van a pelear entre ellos? No, porque es lo que, sí, pero eso es lo que el común de las personas pero piensan, es importante, ¿no? que sepan que, bueno, no se puede ser juez y parte, precisamente para eso existen otras instituciones y que, bueno, una... Sí, y son de gobierno, pero son diferentes dependencias. Claro. Sí, entonces en este caso, la justicia agraria, valga decir, se pone de este lado y te da elementos y te pone personas especializadas para que el tema lo entiendan a cabalidad. Sí, la Procuraduría Agraria se creó también en 1992 y se crea como un órgano descentralizado, precisamente para evitar esta unión con las secretarías de Estado. Okay. Es muy común que la misma Procuraduría Agraria demanda a la Secretaría de la Reforma Agraria, no demanda a la Procuraduría Agraria, está demandando a una instancia distinta, okay. Porque la función de ellos es dar asesoría a los campesinos y a los núcleos agrarios. Estas dependencias existen en todo el país y en donde son ejidos hay algunas visitadurías que les llaman ellos y los mismos abogados de la Procuraduría asisten a las audiencias y todo, y la verdad es que ellos tienen un sistema de medición que es de juicio ganado, entonces así se evalúan a los visitadores y a los abogados. Que eso está muy bien. Sí, los juicios que ganes, ¿no? Es como te evalúan tu calificación. Hacen exámenes, no sé ahora, pero antes hacían exámenes cada 6 meses. Y yo creo que esto es lo que los hace de alguna manera que se confíe en el desempeño de sus funciones. Desafortunadamente no hay muchos abogados particulares que conozcan la materia agraria y esto hace que muchos de los que llevan los asuntos en los tribunales sean mayoritariamente abogados de la Procuraduría. Fíjate que eso está muy interesante y bueno, ya si ustedes se van a dar cuenta, llevamos 42 minutos platicando esto y yo quiero hacer un comercial. Cuéntanos tantito de tu libro, porque se nos va a ir el tiempo y esta parte humana, porque magistrada. Y entonces nosotros hablamos mucho de empoderar a las mujeres, pero no es un regalo, o sea, no llegan y dicen, hoy amanezco y voy a ser magistrada. No, es un trabajo arduo. Entonces, un poquito salirnos, porque ustedes van a ver las redes y ponen el nombre de Odilisa Gutiérrez, de la doctora, de la magistrada, de este gran personaje que eres. Y no fue así como saliste de la escuela y ya me voy a hacer ¿Cómo es ese trabajo? No, bueno, definitivamente yo también soy una luchadora constante de la mujer. Yo creo que las mujeres, además de las cargas sociales que tenemos, de ese doble jornada laboral, de esa responsabilidad que históricamente nos han dejado a las mujeres sobre los hijos, porque era muy común escuchar, yo todavía lo escuchaba, no sé ahora, pero hace 10, 15 años, bueno, si quiere trabajar, que trabaje, pero que no descuide la casa, ¿no? Y dice uno, bueno, es que trabajo toda la mañana, llego a la tarde en la casa y todavía voy a llegarme a aventar lo de la casa, lo que pude haber hecho todo el día. Es una situación bien compleja. La verdad es que yo creo que existen muchas mujeres valiosas, muchas mujeres competentes. Yo creo mucho en la mujer, muchísimo, porque de verdad que no conozco y no he tenido todavía la desdicha de trabajar con una mujer a la que no le pueda reconocer muchas cosas valiosas. Las mujeres son muy, muy entregadas, muy comprometidas. Y bueno, pues parte de todo esto es cómo se llega, ¿no? Se llega a base de trabajo, se llega a base de esfuerzo, se llega, pues decirlo así y con la pena porque no debiera de ser, pero a veces hasta con noches privadas de sueño para poder sacar los exámenes. Y yo les decía, hay una gran diferencia, por ejemplo, entre un hombre y una mujer.
El hombre cuando estaba estudiando, en mi época, soy de los años 70, el hombre estudiaba y era muy común que se le permitiera estudiar. A la mujer se le decía, primero ponte a hacer tu quehacer y luego estudias, Sí, ¿no? que esa era, porque la idea es, sí, te vas a casar, claro. entonces que no vas sepas. a hacer nada de la casa. ¿Qué Sí, tragedia? sí, a mí ¿no? mi mamá me decía, te vas a casar, y yo le decía, voy a tener quien me haga las cosas. Y ella me decía, pero, sí, pero no me decía, pero tienes que saber cómo. ¿Cómo para mandarle, no? O sea, Si no sabes hacer una ajá, y todavía me sigo preguntando, o sea, ¿cómo? Y la verdad es que sí, las mujeres batallamos un camino grande para poder llegar. Todavía hace algunos años, inconscientemente a la mujer le exigíamos que supiera y que acreditara conocimientos para poder ocupar un cargo público, mientras que a los hombres se les concedía el beneficio de la duda. Toda esta cultura estoy consciente que ha cambiado. No hemos llegado a donde tenemos que llegar. Pero ahí vamos avanzando, y yo en lo personal tengo hijas y lo que me toque luchar para que ellas puedan seguir adelante, por supuesto que lo voy a hacer. Tiene 3 hijos. Tiene 3 hijos. 3. ¿Cómo se percibe a través de sus hijos? ¿Cómo la ven? ¿Cómo se observa a través de los ojos? La de verdad sus es que yo ante los ojos de mis hijos lo único que quiero ser es una mujer íntegra, una mujer honorable, una mujer que el día que yo ya no esté ellos la recuerden como la madre que siempre les dio un ejemplo y valores. Eso es lo que a mí me interesa. Respecto de que tengo los cargos públicos que he tenido, yo creo que cada sujeto debe de ser ellos en sí, y cada quien tiene que trazar su propio destino y su propio camino. La verdad es que cada quien toma sus rumbos y toma lo que más le guste. Yo soy muy respetuosa de ese tipo de situaciones, pero sí, como mamá, lo que no podría dejar de hacer es inculcarle los valores que creo que son los que la mayoría de los mexicanos debemos de tener para que este país pueda salir adelante. Porque es muy importante, pudiendo haberse ido por las leyes, por derecho penal y demás, porque muchos, bueno, si vamos a hablar de restitución monetaria, la mayoría se va por ese lado, pero cuando te gana el cariño, el corazón, dices, es que el pueblo, la tierra necesita algo más, y se va por ese lado, que es mucho más difícil, por el camino escabroso en vez de por el fácil. Eso también representa mucho para los hijos como ejemplo. Yo creo que, yo me acuerdo cuando recién llegué a la delegación del Registro Agrario Nacional, éramos poquísimas delegadas. Sí. Y la verdad es que me sorprendió. Y ya para llegar ahí debía ser también un camino. Sí, ya venía fácil, de claro. un camino de directora y muchas cosas, pero cuando llego a la delegación me doy cuenta que éramos muy pocas mujeres. Y la verdad es que fue cuando me di cuenta que era un terreno 100% de hombres, y que las mujeres estábamos abriendo brecha. Pero la verdad es que yo creo que las mujeres juntas podemos hacer muchas cosas. Las mujeres tenemos que impulsarnos, tenemos que seguirnos echando la mano, tenemos que ser solidarias, y si un día llega una y no llega la otra, no importa, pero con una que llegue nos representa muchas. Claro. Entonces tenemos que buscar, yo creo, la oportunidad, la igualdad. Hoy, por ejemplo, les comento, se abrió en el Tribunal Superior Agrario el concurso. Mañana sale publicado, aprovecho, mañana sale publicado en el Diario Oficial de la Federación, y el concurso de secretarias de estudio y cuenta y de secretarias de acuerdo se ha hecho solo para mujeres, con la finalidad de poder tener una igualdad de números, mujeres de secretarias de acuerdos con secretarias de estudio y cuenta, porque nuestras estadísticas están muy disparejas. Encontramos posiciones en donde tenemos números iguales en todo el país. Por ejemplo, actuales tenemos 21 hombres, 20 mujeres, lo abrimos mixto, el que quiera concursar, pero en donde tenemos que igualarlo, estamos llevando a cabo acciones afirmativas para que se logre la equidad de género. Si no hacemos lo que tenemos que hacer... Porque hay muchas mujeres muy preparadas. Muchas mujeres muy preparadas. Nosotros hemos dicho en este programa, porque cuando vienen los días de la mujer, que todos los días son días de la mujer y todos los días son del hombre y todos los días son días del ser humano, y decimos, oye, no nos den las medallas de chocolate, ¿verdad? O sea, tenemos la inteligencia, la preparación y todo para llegar a un puesto hasta la presidencia de la República. Y digo, o sea, esa preparación, ¿no? Sí, hay mujeres preparadas. Eso, claro. Y nos dan una medalla, gracias, qué lindo, nosotros también los queremos, yo digo, ¿verdad? Pero el abrir puestos para mujeres, eso es
hacer, no solamente celebrar, ¿no? Sí, yo creo que esto ha cambiado mucho precisamente por acciones afirmativas. Yo vi con mucho gusto que había 5 mujeres candidatas en un debate de la semana pasada. Sí, en la Ciudad de la Ciudad de México. Me encantó ver tantas mujeres. Dije, no pensé que lo fuera a ver y lo estoy viendo. Qué bueno. Esto no es más que una muestra de que las mujeres estamos incursionando y estamos logrando los espacios que nos merecemos, porque la verdad nadie nos los regala. Hay una cuestión, hace ratito que nuestra querida se mencionaba sobre los hombres y la migración, ¿no? Este éxodo involuntario, porque realmente nos han obligado a estos éxodos. Pero ¿qué sucede aquí cuando las mujeres son las que se quedan a labrar la tierra? Y, Sí. y te lo digo porque lo he visto. Sí. Se quedan a labrar la tierra y si no tengo para pagar un peón, pero sé que esa tierra me va a dar maíz y frijol para comer, lo hago yo, y tú ves familias de mujeres arando la tierra con sus hijos y sus Sí, el campo se ha feminizado. Pero yo celebro porque hace días, bueno, hasta antes de diciembre de 2016, la mujer estaba trabajando en el campo con todas las hijas y al final de cuentas, el que era presidente y comisariado ejidal, el integrante de comisariado ejidal eran los hombres. Ajá, sí. A pesar de que casi eran 3 contados, ¿no? Entonces, ahora la ley se reformó en diciembre de 2016 y hoy establece que al menos el 60% sea de un solo sexo. Entonces esto nos está haciendo también, son acciones afirmativas, Ajá. muy parecidas a las que han hecho los institutos electorales para que las mujeres logren. El INE, por ejemplo, también estableció que ya tenía que haber una representación importante de mujeres campesinas, comuneras, en los distintos cargos, ¿no? Es decir, se están ejerciendo acciones para que la mujer pueda llegar a tener esos accesos y bueno, desafortunadamente no se hizo de manera natural como que fuera que la sociedad sola las impulsara, porque esto iba a ser definitivamente, bueno, nos ha demostrado la historia que no era factible de alcanzarse. Tiene que hacerse a través de la norma para que entonces podamos lograr una igualdad y un número. Ya que nos acostumbremos, les digo, quitamos todo lo que sea las cuotas de género. Claro, porque ya vamos a estar acostumbrados. Ya estamos acostumbrados, Sí. pero hoy la ley agraria en su artículo 37 ya establece la obligación de que los comisarios ejidales y los órganos de representación estén integrados por un 60% del mismo sexo. Eso está súper increíble y qué bueno de decirlo. Más allá, ya lo comentamos, la magistrada, la doctora, la licenciada, la madre, Sí. esa parte, y de repente juntar todo eso en un personaje tan fantástico. Yo porque también soy muy admiradora de las mujeres y me siento beneplácito de estar contigo, de conocer y que además la gente sepa que sí se puede, porque de repente llega un momento en el que te quedas en la casa y tienes que cuidar a los hijos y ya, o que seas muy brillante, lo siento, es que ese es tu rol, sí se puede, y esa invitación de que además en el Tribunal Agrario hay trabajo para ustedes, ¿no? No, bueno, Licenciadas. y es la primera vez que una mujer ocupa la presidencia. Exacto, que eso lo estamos celebrando, pues eso decía, las celebraciones por muchos lados. Doctora Odilisa, ¿tú ves en algún momento que en este sexenio, que ya estamos casi a punto de terminar y que está medio revuelto el país por las elecciones, ves que hubiera alguna política pública que beneficiara al campo como tal? ¿Sientes algo? Yo pienso que sí, la verdad es que creo que mira, de entrada el estar hablando de las reformas que ha habido a la ley nos habla de un beneficio al campo, porque todas estas reformas se han hecho pues procurando que este sector avance. Respecto de las políticas públicas, y si te refieres a cuestiones económicas, pues sigue habiendo apoyo para el campo. Lo que yo creo es que debe de haber un sistema mejor para poderlos canalizar de manera adecuada. Y que llegue más directo, ¿no? Directo, Más sí, directo. hay mucho intermediario en el camino, entonces habrá que establecer ahí los mecanismos, pero al final de cuentas sí creo que ha habido políticas para que el país avance. Y ahorita en referencia a quienes están candidateando, tenemos 5 candidatos, tú ves, porque yo no he oído que ninguno mencione al campo cuando volvemos a lo mismo. Mira que deberíamos ser autosustentables en esa parte, Sí, ¿no? no estoy muy enterada de cada una de las políticas que hacen, pero yo veo difícil que el que llegue cualquiera de los que están candidateándose pueda dejar a un lado al campo.
Es la verdad. Yo sí creo que el interés por el campo resurge mucho también con la nueva ley de hidrocarburos. Entonces tiene que haber mucha política que al final de cuentas beneficie al campo. Vamos a esperar quién es el ganador, quién decide este país que llegue a la presidencia y después ver cuáles son sus políticas, ¿verdad? Pero hoy por hoy, francamente, creo que cualquiera de los que están candidateándose va a tener un interés por el campo. Y ahorita esa otra situación, donde viene la industria, donde vienen los robots y demás, que todavía no llegan mucho aquí a México, ¿no? Porque vemos la industria agropecuaria en Estados Unidos, en otros países, y pues ya están utilizando todo eso. ¿Crees que se puede implementar algo? ¿Crees que se puede hacer algo? Sí, precisamente yo creo que las políticas deben ir encaminadas a hacer más productiva la tierra. Claro. Es decir, a implementar de los insumos suficientes para que la tierra pueda ser todavía un sustento que nos pueda dar la autosuficiencia agroalimentaria. Pero aquí viene una pregunta complicada, perdón, pero bueno, esta parte de Monsanto que vemos en otros países que está complicado, porque es directamente con el campo de cada país. ¿Tú cómo la ves? ¿Puedes darnos algo al respecto? Pues ahí sí, la verdad es que no me he metido a analizar cómo están, como para poder opinar. Yo preferiría no hacer ningún comentario. Bueno, digo, porque finalmente eso no tiene nada que ver No, con la justicia agraria, pero además también es muy importante, porque de repente pensamos en el campo y pensamos en, bueno, estamos exportando maíz o estamos importando, esa es la palabra, estamos importando el país. Entonces sí está faltando algo para que el campo mexicano resurja, crezca, que los campesinos se sientan apoyados, porque si hacen la siembra de la estación, como le llamamos, porque en Oaxaca sembramos cada 6 meses, cuando es de estación, la del cajete le llaman la temporal, exactamente, y de repente, pues obviamente también la del año, ¿no? Que claro. Sí, claro. Y de repente no se da porque no llovió, o llovió demasiado, y la semilla, y entonces sí, realmente buscando que esto mejore en el campo mexicano, que se sientan, bueno, no importa si no pasa, hay maíz, tenemos reservas, tenemos un apoyo, a lo mejor eso es lo que nos hace falta, que estas políticas públicas hacia el campo y hacia que los campesinos quieran regresar, pero que además lo más importante es que sepan que el Tribunal Agrario está de su lado. ¿A qué voy? A que pueden ir a tocar la puerta y decir, oye, mi vecino se pasó por 1 metro. Sí, incluso así. O sea, así pueden ir a tocar la puerta, y lo que hace el tribunal por ley es canalizarlos a la Procuraduría Agraria para que la Procuraduría Agraria les formule por escrito su demanda. Pero es muy común que el campesino llegue al tribunal y dice, yo quiero demandar a alguien. En ese momento los llamados linderos, ¿no? Sí, que allá dicen, es que aquí estaba un palo, pero lo recorrió para acá 1 metro. O una piedra, porque aquí estaba la piedra de Sí. donde yo era. o el río cuando se mueve, ¿no? Así es. Etcétera. Los pozos. El árbol. Es muy común que Exactamente. tenemos mojoneras que son árboles. Las mojoneras, sí. Es muy curiosa esa palabra, pero allá las marcaban en los pueblos, en los ejidos, cada ciertas leguas, porque antes no eran kilómetros, por leguas, y ponían unos montículos con piedras pegadas y las pintaban de blanco para vislumbrarlos a distancias largas. Sí, ¿no? además hasta se marcan, ¿no? Sí. A1, 2, etcétera, para irlos ubicando. Sí. De manera hacia el norte, incluso las ejecuciones que se hacían a los núcleos todavía dice tantos grados hacia el sur, en una inclinación de tal, una ejecución. Es un lenguaje tan Sí. diferente que los que nos escuchan así de qué están hablando. Es un lenguaje técnico que utilizan ustedes, pero también es algo muy, muy bello. Digo, los que somos de provincia. Sí. Igual si no se tiene un plano de ejecución antiguo, se puede reconstruir con base en el caminamiento, porque así se llama el caminamiento que se hizo para delimitar el núcleo. Sí, es bien interesante, Muy, y sí muy tiene mucha interesante. parte técnica, sobre Sí. todo de topografía. Sí, porque de repente vemos, bueno, yo he visto que van personas de la ciudad, le llaman en el pueblo, para que estén conscientes y den fe de todas las mediciones que hacen, y pobres, pues sí sufren porque allá no entran camionetas ni nada, entonces tienen que caminarle bastante entre No, y hay que hacer el caminamiento. Ajá, así es. Y cuando son peñascos peor, porque no entran ni burros, Exacto. ¿no? Y hay que ir a pie, hay que Sí, escalar, hay que escalar, subir. todo. Mira, yo algo bien interesante, nosotros, yo soy de un pueblito, ya les conté esa historia, pero hay un pozo y hay 2 ríos. Entonces, ese lugar se llama Zacabajú, que significa entre agua. Entonces se movió casi medio kilómetro el río. Hoy hay un problema. Sí, O sea, claro. todo el mundo, no, pero es que yo se lo va. Porque esa tierra no es de nadie, era el río.
Sí. Esas cosas. Eso pasa mucho también con el mar. Cuando el mar se Ujú. va recorriendo, también existen los conflictos. Pero bueno, ¿Y es todo esto? determinarlo en un tribunal. Hace Exacto. poco yo hablaba de un conflicto que había en Querétaro, en la presa Santa Catarina, porque la presa Santa Catarina pues es del pueblo y de los ejidos, y de repente alguien había comprado una parte, que era dueño de una parte, y le estaba metiendo tierra a la presa continuamente para crear más grande, estaban creando un club. Entonces había un conflicto muy Sí, grande. se y subió una el luz, agua. exacto, dice, Sí, no, es que yo claro. compré y entonces abajo del agua también es mío, ese es el razonamiento Sí. de esa otra persona. Pero luego ocurre que pues esos escapadrinamientos que hay por ahí, o los amigos, y dices, Sí. "Ay, esas cuestiones que son complicadas". ¿No? Yo la verdad es que al final de cuentas creo que los asuntos se resuelven. Ujú. De igual forma haya o no haya padre, o sea, Exacto. porque yo siempre les he dicho, a mí pues aunque me llame quien me llame, voy Ajá. a resolver como creo que debe de Claro. ser en justicia. La verdad Claro. es que si nosotros estamos Cuando la ahí, ética va por delante. por supuesto, y estamos ahí porque se supone que tenemos los requisitos para ser juzgadores y resolver con independencia. Entonces, la verdad es que